Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. Las acciones justas de los santos son las vestiduras blancas de lino fino. Las acciones justas de los santos. Acciones justas de los santos. ¿Lo tienen, Aldi? No, estoy aquí. Ok, lo voy a leer. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Dónde estamos leyendo? 2 Corintios 5, 21. Apocalipsis 19, 7 dice que el lino fino, blanco y limpio son las acciones justas de los santos. 2 Corintios 17. 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuésemos hechos justicia. Dice que el lino fino, blanco y limpio son las acciones justas de los santos. Y aquí dice que al que no conoció pecado fue a Cristo. Dice, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo dice la tuya, Azul? Christ had no sin, but God made him become sin. God did this for us so that in Christ we could become right with God. Para que fuésemos hechos justicia. Sí, el libro de Apocalipsis dice que las vestiduras blancas de lino fino, blanca y limpia son las acciones justas de los santos. Entonces nosotros en Cristo, ¿verdad? Fuimos hechos ¿qué? La justicia de Dios. Veamos Romanos 5, capítulo 5, 1. Romanos 5, 1. A ver cómo nosotros alcanzamos estas vestiduras blancas, limpias. Amén. ¿Cómo dice la tuya, Naldi? ¿Tú la tienes? Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios. Eso. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bien. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la tuya, Zoe? We have been made right with God because of our faith, so we have peace with our God through our Lord Jesus Christ. Eso es, justificados pues por la fe, amén. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo nosotros recibimos esa vestidura? Efesios capítulo 2. Nos dice Efesios capítulo 2. Gracias a Dios, amén, por esa vestidura. Del verso 4, Efesios 2, 4, dice, por tanto, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice aquí, por gracia
sois salvos. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de que poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe. Dice que la fe no viene de nosotros, es un don de Dios. Un don que lo recibimos, amén, en Cristo Jesús. Ese don de fe también es, amén, la vestidura blanca. Que es que Dios te declara en Cristo, amén, limpio, no ve pecado. ¿Por qué te declara santo, Oralí? ¿Por qué Dios te declara santo en Cristo? Porque hemos sido limpios Porque estamos bajo bajo la sangre. la sangre de Cristo. Amén. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, luego que el Padre lo levantó de los muertos, se encontró con María Magdalena, y María Magdalena lo quiso tocar. Y él le dijo, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjate, esa Biblia dice así, esta dice, deja de tocarme. Hay un misterio ahí. Entonces, Dice, deja de tocarme. bueno, en el Antiguo Testamento nos enseña que cuando el sumo sacerdote llevaba la sangre de la culpa del pueblo, nadie lo podía tocar. Sí, pero acuérdate que esta Biblia católica lo que trata de darle es auge a María. Entonces, vemos acá, mira, esto es bien interesante, porque llevaba la sangre del pacto. Nosotros hemos perdido mucho en la traducción por culpa de la religión. Fíjate qué interesante cómo lo dice esta Biblia, diferente a la tuya. Esta tiene una sola traducción, una sola. Es la más fiel. La Biblia más fiel que yo he podido leer de toda la Biblia que yo he tenido es esta Biblia de las Américas. Interesante porque dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Es aquí que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y decirle a nuestros hermanos que yo estaré con vosotros delante de vosotros en Galilea, que yo estaré delante de vosotros en Galilea. ¿Por qué no podía tocarlo? Nadie lo podía tocar, porque iba para el lugar santísimo. El sumo sacerdote le ataban una soga a la pierna derecha cuando iba a ofrecer la sangre de la culpa al lugar santísimo, introducirla. Y si entraba en pecado, él moría en el lugar santísimo. Como nadie podía entrar, lo alaban por las capas, o lo alaban por la pierna derecha, estaba atado a la pierna derecha. Bien, pero si la sangre era aceptada por Dios, se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote se estremecía. Eso te lo busqué en inglés después. El sumo sacerdote tenía unas campanitas colgando en el efod de lino. Amén. Y cuando él se sacudía por la presencia de Dios, las campanitas sonaban. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Esas campanitas ahora representan el doble don de hablar en lengua. Representan las campanitas esas que tenía sumo sacerdote colgando en ese manto de lino azul. Interesante, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso ahora, en otra ocasión hablamos.
Es decir, que dice que nosotros, amén, fuimos levantados juntamente con Cristo. Amén. ¿Por qué juntamente con Cristo? Porque el sacrificio era para nosotros. Era para limpiarnos a nosotros. Era para nosotros.